Les decía que es una alegría grande poder nuevamente encontrarnos, así sea por este medio, y poder tener esa oportunidad de compartir con ustedes. Qué hermoso, qué bonito. Y sobre todo temas que traen esperanza, que traen vida, que lo levantan a uno. Porque hay veces como que nos desanimar, como que por muchos momentos de la vida, de pruebas, de crisis, pues el ánimo se nos va al piso, ¿no? Pero quiero decirles que este tema que hoy vamos a recibir, eh, si abrimos el corazón, si en verdad dejamos que el Espíritu de Dios nos toque, nos tome nuestra vida, nuestro corazón, pues nos va a poner a reflexionar y nos va a levantar de seguro, porque el poder de Dios es grande y es maravilloso. Hoy la palabra, el tema se llama no andéis preocupados por vuestra vida. No andéis preocupados por vuestra vida. Y es que muchas veces, como yo les decía ahorita, a veces la vida tiene varios momentos, episodios en la vida de la persona. Hay episodios que lo vive la persona que vive como aislada de Dios. Son momentos diferentes a los momentos que vive la persona que vive caminando de la mano de Dios, que nosotros le podríamos decir los creyentes o nosotros los creyentes. Aunque hay hermanos que no entran a una comunidad o a una iglesia o a un poco, dicen ser creyentes, pero sin embargo hay algo que los hace vivir otros momentos difíciles o otros momentos que para nosotros son muy valiosos, para ellos son difíciles. Y es que, como digo yo, la vida es bella. Había una película o hay una película que se llama La vida es bella. La vida es hermosa. La vida es un regalo de Dios. Así tenemos que nosotros asumirla, vivirla y recibirla. Es un regalo de Dios. La vida es una misión que el Señor nos da. Es un regalo, un don, pero también la vida es para cumplir una misión aquí en la tierra. No venimos como dicen, no, como a acabar ropa, ¿no? Sino a cumplir misión, una misión muy importante. Y yo creo que una de las misiones más importantes es realmente a lo que Dios quiere que seamos, es ser felices. Ser felices, pero también ser canales, instrumentos para que otros la vivan. Contagiar a ese hermano, al prójimo, de esa alegría, de esa felicidad que el Señor quiere, de esa oportunidad que nos da de nuestra vida. Y no podemos decir de que no hay momentos difíciles, que no vienen pruebas, que no vienen dificultades, pero que si estamos de la mano de Dios caminando con Cristo, pues esas pruebas van a ser llevaderas. Esa prueba, a pesar de todo, vamos a tener un corazón feliz en medio de la prueba, porque tenemos una esperanza, tenemos una esperanza, una fe, una certeza que estamos con Él, con Dios, con el que todo lo puede. Y como veíamos en unos temas anteriores, tenemos afortunadamente y para la gloria de Dios, tenemos un hombre maravilloso como es Jesucristo que viene a consolarnos, que nos consuela, que nos levanta, que nos sostiene. Pero como les decía, para otras personas, la felicidad, para que exista, tiene que haber casa, carro, finca, viajes, títulos, dinero en cantidad, para que sientan felices. Felices porque tenemos, porque compramos, porque viajamos, porque yo soy, porque tú eres. Y resulta que hay momentos donde se les cae el castillo y son personas que viven en infelicidad porque se derrumbó, porque ya no saben vivir si no es con el dinero, porque su seguridad es el dinero,
porque su seguridad es su título, ese cargo en esa empresa. Por algún momento la despidieron y se acabó el mundo para esas personas. Se acabó la esperanza, se acabó su seguridad. Entonces, qué bonito es que nosotros esta noche podamos reflexionar la vida, esa vida que es seguridad. Pero como dice el título, no en despreocupados. Si nosotros estamos caminando de la mano de Dios, si nosotros estamos caminando de la mano con Cristo, pues no tenemos por qué estar preocupados. Es nuestro proveedor. Por eso esta noche como objetivo tenemos es volver a recordar cuál es el verdadero sentido de la vida que te ha dado a ti, a mí. ¿Cómo la estamos llevando? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Realmente la estamos llevando con una esperanza, con una certeza de que si nos toca pasar por momentos difíciles, ahí está Él? Él siempre estará con nosotros. Pero a veces no es mentira que a veces hay pruebas difíciles y nos aporrean y nos desaniman un poco y bajamos un poquito la guardia. Pero tenemos un instrumento que en ese momento que entramos a orar, a ese encuentro con Dios en la Eucaristía, en el Santísimo, a leer la palabra de Dios, que son las armas maravillosas que nosotros tenemos, volvemos a recobrar vida, a encontrar el sentido a la vida, a animarnos y a fortalecernos, porque de esa manera nos fortalece y nos consuela el Señor. Pero cometemos a veces el error de que cuando estamos así, y es natural y es humano que como que se nos pierde el deseo de orar, tal vez de hablar con Dios, como que nos desanimamos. Pero el Señor lo que nos dice hoy es eso, es que no nos desanimemos, porque Él está con nosotros. La vida es bella, la vida es hermosa. Para nosotros debe ser la seguridad tener a un Dios todopoderoso que vive y reina en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro hogar, y que Él está ahí en medio de cada circunstancia de la vida, en medio de la circunstancia de tu hogar, de tu familia. Él está ahí, que Él no nos abandona. Hay un texto bíblico que está en Lucas 12, 15, 24, que nos ilustra un poco cuando nosotros solamente nos dedicamos a esa vida como del tener, del poder, pero nos olvidamos totalmente de Dios. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Qué pasa con esa persona que su esperanza y su seguridad es tal vez el dinero, es tal vez los títulos, es tal vez la empresa, la bodega, los carros, no sé, las propiedades? Y se centra en eso, pero el día que eso quedó en el aire, quedó sin nada. Y yo quiero compartirle ese texto en esta noche, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 14 en adelante. Quiero compartírselo. Dice, y Jesús les contestó: amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes? No, perdón, es a partir del versículo 15. Y también dijo, cuídense ustedes de toda avaricia. Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? Yo tengo dónde guardar mi cosecha, y sé dónde guardarla.
perdón, no tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para, para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tiene muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vas a morir. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es posible, pero es pobre delante de Dios. Palabra de Dios. Entonces vemos este texto de esta historia que tal vez la hemos leído y escuchado muchas veces, de este hombre adinerado, muy rico. Dice el texto que ese hombre tenía muchas tierras y el hombre echó sus cultivos y le dieron una gran cosecha. Estaba aterrado que era la producción, la cosecha que salió de sus tierras, cabían en los graneros, que qué iba a hacer. Entonces el ingenio dijo, tengo el problema resuelto. Voy a tumbar los graneros que tengo y voy a hacer unos graneros más grandes. Y después me digo, bueno, ya tengo todo eso, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Pues voy como se dice, a vivir la vida, o sí, ahora sí, a las anchas. Voy a beber, voy a pasear, a la comelona, a divertirme, a gozar, a disfrutar. Y listo. El hombre se la pensó así. Yo digo, en medio de todo, este hombre era un hombre bendecido, porque en esos terrenos que él estaba, dice que hubo una gran cosecha. Era una bendición para este hombre. Además, era un hombre conocedor del negocio. Sabía que en ese terreno que podía cultivar, manejaba el mercado, sabía que si guardaba sus productos no se le iban a dañar y que por el contrario iba a ser como un depósito donde iba a sacar lentamente a lo largo de su vida, iba a disfrutar de ahí en adelante de esas cosechas, de esas riquezas. Era un hombre conocedor, era un hombre en medio de todo, inteligente, inquieto, echado para adelante. Bueno, todo lo que podamos pensar de este hombre. Pero había algo en este hombre que le faltaba. Qué bueno que era rico, qué bueno que tenía grandes riquezas. Pero este hombre se centró y se encerró en una cápsula para él mismo, para él vivir. Él nunca se le ocurrió ni pensar, oiga, venga, preguntarse, ¿yo quién soy? ¿Yo de dónde vengo? ¿Por qué soy un hombre tan rico? ¿Por qué se me dan las cosas? ¿Por qué soy un hombre tan afortunado? ¿Cómo es que dice uno cuando a uno le sale bien? Bueno, afortunado, se me dan las cosas fácilmente. Ni siquiera yo creo que él pensaba, soy un hombre bendecido, pero soy un hombre echado para adelante, firme, sé hacer mis cosas. El hombre se sentía orgulloso de todo porque era adinerado, pero había ausencia. Se metió en esa cápsula y se encerró en él. No se inquietó nunca por saber por qué eso pasaba. Él quién era, de dónde venía, cuál era el propósito de su vida. Él nunca se inquietó por eso. Se inquietaba más bien era qué iba a hacer con su capital, con su fortuna, con sus cosechas.
pero nunca se preguntó, ni fue un hombre que se preguntó, yo soy un bendecido porque todo esto me lo ha dado Dios. Yo soy un bendecido porque todo esto el Señor me lo ha regalado. En su vida no existía Dios. En su vida estaba muy lejos de Dios. Y así, el mundo, el de ayer, el de hoy, el futuro siempre habrá personas que se sienten orgullosas, son prepotentes, se sienten como se dice, los dioses, y hasta llegan a endiosar sin darse en cuenta el dinero, los títulos, las grandes fábricas, todas las capacidades que tienen en riquezas, pero jamás piensan, yo soy un hombre afortunado porque Dios esto me lo ha dado, porque Dios me ha permitido yo tenerla. Y así como Dios me permite tener estas posibilidades, estas facilidades, pues yo voy a compartirlas. Pues yo voy a compartir de lo que Dios me da. Eso no estaba en los planes de este hombre y en los de muchas personas. Entonces, hay una palabra en Deuteronomio 8. Y miren lo que dice esta palabra, Deuteronomio 8, 17, 19. Dice, no se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Escuchemos eso. No se nos ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado o la he ganado con nuestro propio esfuerzo, porque yo lo sé, porque soy un sabio, porque tengo una inteligencia, mejor dicho, estoy sobrado, ¿no? Deben acordarse del Señor, su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes el pacto que antes se había hecho con los antepasados de ustedes. Y miren esto que dice aquí en el versículo 19. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses, el Dios dinero, el Dios títulos, el Dios conocimientos, el Dios yo puedo, el Dios, entonces, y le rinden culto a otros dioses y le rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. Yo diría, hoy ustedes serán, en un momento dado llegará el momento de tristeza y de dolor. Porque qué palabra tan bonita, pero también para tener muy presente. Para tener bien presente que nada viene de nosotros, todo viene del Señor. Son bendiciones. Yo no puedo decir es que esto lo tengo porque es que yo trabajé, porque yo fui una mujer guerrera, un hombre guerrero, porque trabajé, porque fui muy inteligente. Todos esos son regalos de Dios. La sabiduría, la inteligencia, la salud que le dio para trabajar y para tener sus cosas, el medio como se lo dio. Pero todo eso el Señor nos lo ha dado a nosotros. Tener muy presente qué es lo que el Señor nos da. Y es todo lo que Él nos da. Y no vanagloriarnos que todo es por parte de nosotros. Y así a muchas personas se escuchan. Esto está porque yo lo he trabajado. Esto está porque yo lo hice, porque yo y porque yo. Pero jamás dicen, yo le doy gracias a Dios porque me dio la vida para tener mi casita. Yo le doy gracias a Dios porque le puedo dar estudio a mis hijos. No, es que yo trabajé con el sudor de mi frente para dar estudio a mis hijos. Y hemos trabajado codo a codo con mi esposo o con mi esposa o solos. Pero ahí hemos sacado.
Entonces, qué bonito que se sientan motivados de que eso ha pasado, pero mucho más bonito y se escucha mejor cuando dicen, porque todo eso me lo ha dado Dios, porque todo eso me lo ha permitido el Señor, porque Él ha sido el que me ha dado la fuerza, la sabiduría, porque es el que me ha dado los medios para haber logrado estas metas o tener estas posibilidades. Que es triste escuchar personas como esas que dicen así, tal vez por desconocimiento, tal vez porque no tienen ese acercamiento a Dios y no han comprendido que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que nos da todo. Todo es todo. Amén. Entonces les decía que este hombre pues se olvidó de Dios. Este hombre no tuvo en cuenta nunca a Dios. Y mire lo que Dios le dice. Hombre, ¿qué? Hombre necio. Hombre necio. ¿Cómo es que tú te la das de tanto, pero nunca pensaste en compartir, en que esto no fuera solamente para ti, sino también para los demás, para compartir tus bendiciones? Él nunca lo pensó así. Y es que yo quiero hacer una aclaración. La prosperidad viene de Dios. Y el problema no está en que si Dios nos da dinero o nos da cosas, medios terrenales, eso no es lo malo. Y eso lo sabemos nosotros. Lo malo es en cómo administramos y cómo hacemos con eso que el Señor nos da. Conocemos en muchos personajes de la Biblia que fueron grandes adinerados, pero la ventaja de ellos primero era que lo tenían claro, que todo eso venía de Dios, que Dios le había dado esa providencia y que así como Dios se la había dado, había que compartir con el hermano, hacer obras, ayudar a otras personas que no tenían esas mismas posibilidades. Este hombre no tuvo, de la parábola, no tuvo esa sabiduría porque estaba lejos de Dios. ¿Y cuál es la invitación esta noche? Sí, yo sé que los que estamos conectados la tenemos clara, que tenemos que estar caminando de la mano con Dios y que todo viene de Él. Pero es que al frente de nosotros y a nuestro alrededor hay tantas personas que viven en esa oscuridad, que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, que son tan pobres. Pero también sabemos que la persona más rica es el que tiene a Cristo en su corazón, porque el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. Lo tiene todo. Entonces yo quiero decirte, querido hermano, que tenemos mucha misión, mucho trabajo para ir a muchos hermanos. Esta noche esta sala deberían de haber mucha gente, y en cada asamblea. Y lo mismo nosotros en Ciudad Montes, en Venecia, en toda la asamblea, esta obra debería estar, pero a veces nos dormimos en la misión para llevar esa posibilidad de que otro hermano sea feliz, de que otro hermano conozca a Cristo y sepa de las bendiciones y de la grandeza que es tener a un Cristo vivo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro hogar, en nuestras familias. Que qué diferencia existe entre caminar de la mano de Dios en la familia, como persona, como individuo, como hombre de Dios, como mujer de Dios, y qué diferencia es andar en la oscuridad, en las inseguridades de los títulos, del dinero y de tantas cosas.
y que cuando esas inseguridades se nos caen, somos totalmente personas que se nos acaba el mundo, amargadas, tristes, desconsoladas, se acabó todo. Se vuelven soberbias, se encierran, no quieren nada. Pero qué lindo y qué bello es cuando hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que vive con nosotros, que hay un Dios que sabemos que siempre está con nosotros, que es nuestro proveedor, y que todo lo que Dios nos dé, así sea un vaso de agua, es decirle, Señor, gracias por este vaso de agua, bendición tuya, tú la provees para nuestra vida, para la vida del hombre. Lo más sencillo, cada mañana que nos levantamos, cada momento que llegamos del trabajo a la casa, cada vez que ocurre algo, Señor, gracias, gracias Dios, gracias, gracias Señor por esto, gracias Señor por lo otro. Pero ahora yo quiero decirles, mis hermanos, que cuántas personas no viven precisamente tristes y preocupadas. Vamos a ir como a otro momento de la vida en que vivimos preocupados porque mañana no hay que comer, porque no tengo trabajo. ¿Qué vamos a comer? Apenas se me acabe ese poquito de dinero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer porque no hay un techo, porque no hay ropa? ¿Por qué vamos a hacer, cierto? Entonces nos amargamos. Y yo le quiero decir, mi hermano, que Dios sabe cuál es tu situación que estás viviendo. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Él sabe, Él sabe. A veces no, nosotros decimos, no, es que yo oro y es que Él no me escucha y es que no sé dónde está. Sentimos que como que Dios está lejos de nosotros. Y no es así. En medio de la adversidad, en medio de la necesidad, ahí está Él. Ahí está ahí. Nosotros tenemos que saber que Dios no nos abandona. Es una promesa de Dios y Dios cumple promesa, mi hermano y mi hermano. Él siempre está ahí. Yo estaré con ustedes hasta final de los tiempos. Ahí estaré. Y mire lo que dice el texto aquí en San Lucas 12:22, seguida de lo que les terminé de leer ahorita de la parábola. Después dijo Jesús a sus discípulos, esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida y el cuerpo más que la ropa. No se preocupen por lo que por lo que tengan que ponerse, por lo que tengan que comer. No se preocupen, porque la vida vale más que la comida y el cuerpo vale más que la ropa. No se preocupen. Y ahí inclusive nos habla cómo las flores visten tan hermosas que visten hasta más hermosa que el rey Salomón, que vive mejor dicho, era uno de los hombres más ricos que ha vestido en la historia de la humanidad. Y que las flores que no trabajan, que no hacen nada, Dios las hace con esa hermosura, que como a nosotros, que somos sus hijos, su pueblo, sus consentidos, va a él abandonarnos. Que no nos preocupemos. No se preocupe por lo que han de vivir y de comer. Y en el versículo 29 dice, por tanto, no anden afligidos. En el mismo capítulo 12, versículo 29, por tanto, no anden afligidos, buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo. Pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesita. Pero nosotros ya sabemos que tenemos un Padre
que está muy pendiente de nosotros, que sabe de nuestras necesidades, que sabe de nuestra situación, que sabe de nuestras falencias, y que si no nos preocupamos, sino que nos abandonamos, ponemos nuestra vida, nuestra necesidad en manos de Dios, Él nos proveerá de esa necesidad. Esto es palabra de Dios. Porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo. ¿Cómo quedaría este hombre cuando Dios le dijo, hombre necio? ¿A quién le va a dar todas estas cosas? Si usted se muere esta noche, ¿cómo quedaría? Y si ese hombre es que tiene grandes riquezas, que tiene esa bodega, bueno, un incendio y lo perdió todo, como ha ocurrido, o un terremoto, tantas cosas que a veces se pierde todo y queda uno en el aire. Si no tiene a Dios en su corazón, ¿cómo queda? Pero el Señor sabe que si nosotros necesitamos, que no nos preocupemos. Más bien, dice Filipenses 4:13, no se preocupen ustedes, no se preocupen por lo que necesitan, por las necesidades. Más bien oren y denle gracias a Dios porque Dios va a hacer esa provisión. Más bien denle gracias a Dios. Oren. Sí, hay que pedir, hay que clamar al Señor. Él conoce nuestra necesidad, pero Él no nos dice que no clamemos. Al ciego Bartimeo le dijo que quiere que haga por ti y lo veía ciego. ¿Sí? Él siempre quiere que nosotros hablemos. El que pide recibe, el que busca encuentra y el que busca y al que toca la puerta se le abre. Claro, porque nuestro Padre y nosotros como sus hijitos podemos y Él nos da esa posibilidad de ir a Él, pero con humildad, con amor, sin exigencias y clamar esa necesidad que tenemos, esa situación. Él está ahí. Y mire, quiero terminar, dice, ustedes pongan su atención en el reino de Dios. Más bien, despreocupémonos, dejemos de tener centrada nuestra mente y corazón y llenos de tristezas y aflicciones porque falta esto, porque falta lo otro. Más bien, preocupémonos de poner nuestra mirada en el reino de Dios, de poner nuestra mirada en Jesucristo, de poner nuestra mirada en el que todo lo puede, en el que no nos abandona, en el que para Él no hay nada imposible, el Señor. Ustedes pongan su atención en el reino de Dios y recibirán también estas cosas. Palabra de Dios. O sea, lo que necesitamos es la añadidura. Lo que le pedimos es la añadidura. Lo que Él quiere es que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada esté puesta en el Señor. En agradarle con nuestra vida, con nuestra mente, nuestro corazón y en pensar que hay que luchar es por ser acreedores al reino de Dios. Dice, ustedes pongan su atención en el reino de Dios. ¿Y cómo poner la atención en el reino de Dios? Nosotros de la comunidad hombres y mujeres de futuro tenemos un instrumento maravilloso, poderoso, y es el que nosotros mismos tenemos como plataforma de evangelización, bienaventuranzas, que es poner la mirada y la atención en el reino de Dios. Puede ser un hombre, una mujer, una familia, unos hijos bienaventurados, unos hombres humildes, mansos, quebrantados, justos,
misericordiosos, compartir, repartir, compartir, perdonar, dar el perdón, tener misericordia, ser transparente, limpio de corazón, no ser agresivos, violentos, siempre buscando la paz, y que no importa si somos perseguidos por la búsqueda del reino de Dios, por culpa del Señor, y tener esa valentía para ir a hablar de Él, de sus grandezas, de sus maravillas. Qué hermosa herramienta que el Señor nos da a nosotros y con la que nosotros podemos ir a evangelizar, a llevar esa palabra de esperanza y de vida para que otros no vivan tristes, desconsolados. Hace unos 15 días hablábamos del consuelo y es una de las misiones que el Señor nos da, ir a mostrar a un Cristo vivo, que a través de nosotros somos instrumentos para que Dios consuele a otros. El Señor nos consuela directamente a través de la Eucaristía, de su cuerpo, de su sangre, de la palabra de Dios, del Santísimo. Pero también cuando una persona nos habla, nos da una palabra de vida, cuando el Señor nos da una palabra de esperanza a través de un hermano, nos habla de su reino, de buscar la salvación, nos habla cuántas cosas ganamos, en qué nos convertimos cuando somos hombres y personas bienaventuradas. ¿Qué hay que hacer para alcanzar esos premios, esas promesas? Entonces, mi querido hermano, esta noche yo te quiero decir, vivamos conforme, cogidos de la mano de Dios ante todo, pero también conforme con lo que Dios nos da. No quiere decir, ni estoy diciendo que no hay que trabajar. No quiere decir que las riquezas son malas. No quiere decir que no hay que, como se dice, ser inquietos, pero siempre de la mano de Dios. Siempre. Yo me acuerdo mucho del libro de Nehemías cuando derrumbaron las murallas de Jerusalén, cuando las derrumbaron los enemigos. Y vino este hombre que buscaba reconstruir las murallas, invitó a tantas personas y organizó el personal para hacer por tramo nuevamente la muralla, pero siempre pendientes de que el enemigo venía de pronto a matarlos y también a destruir nuevamente lo que habían hecho. Y dice la palabra de Nehemías que ellos con una mano tenían la espada y con la otra mano tenían el palustre, tenían el asadón, tenían la pala. ¿Y qué quiere decir esto? De que sí, que hay que luchar, que hay que trabajar, pero con la otra mano, la espada, la bendita palabra de Dios, la fe, la esperanza, la seguridad en que hay un Dios que está con nosotros, siempre adelante. Y que si Dios nos bendice de una manera o de otra, pues que sepamos vivir con esa bendición, dándole el primer lugar a eso que Él nos da, es dándole el primer lugar al Señor, compartiendo de lo que Él nos da, siendo justos, compasivos y misericordiosos. Mi querido hermano, yo quisiera preguntar esta noche, ¿cómo está llevando tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? Hay veces se presentan situaciones muy duras, y se presentan unos caos en la familia. Se presentan por eso, porque no hay esto, porque no hay lo otro. Pero la pregunta es, en momentos hacen oración, lo ponen todo en las manos de Dios, se abandonan en las manos de Dios. Esa es la pregunta. ¿Cómo está llevando tu vida? ¿Cómo está llevando esa vida de fe en el Señor? Es importante que siempre
estemos ahí, firmes, firmes. Nosotros en este momento, o hace un tiempo hacia acá, venimos viviendo, pasando por una prueba por la salud de mi esposa. Y como yo les decía ahorita, no es que uno no baje un poco, porque lo golpea uno poco, la situación, por una situación, por otra, porque son cosas que a veces se hacen difíciles, ¿sí? Que a veces como que uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo puede venir la restauración? ¿Cómo? Y como que el enemigo le mete a uno dudas. El enemigo no deja de atacarlo a uno. Pero quiero decirle, mis hermanos, que solo por la misericordia de Dios, que solo por tener esa dicha de estar de la mano de Dios, de conocer a un Dios todopoderoso que nos ama, de tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, hemos podido sostenernos y mi esposa se ha podido sostener. Como les digo, no ha sido fácil, pero ahí vamos, de la mano de Dios y declarando todos los días en oración que para Dios no es nada imposible y que Dios nos va a dar victoria en el nombre de Jesús. Hay pruebas. ¿Qué sería de nosotros si no estuviéramos con un Cristo en nuestras vidas? Si un día no nos hubiéramos abandonado en las manos de Dios, si no hubiéramos tomado la decisión un día de recibir al Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, de ponerlo en el primer lugar, ¿qué sería de nosotros? Y el mundo vive así. Muchos viven así, sin un consuelo, sin esperanza, porque no hay un Dios en sus vidas, en sus familias. Entonces, mis hermanos, yo lo que les digo es, vamos ya para ir como terminando, vamos a tener esto muy, pero muy presente. Cada vez que se nos presente una dificultad, cada vez que haya una adversidad, cada vez que ese día que amanece no sea como tan claro, como tan cristalino para ti, no te olvides que para Dios no hay nada imposible, que Dios es más grande que tu adversidad, que Dios es más grande que tu problema. No te olvides, querido hermano, que no debemos de ponernos tristes, preocupados por nuestra vida, que tu vida y la mía está en manos de Dios. Nosotros acá en Ciudad Montes tenemos, así como en otra comunidad dice, ¿quién como Dios? Y los hermanos dicen, nadie como Dios. Entonces nosotros ahora decimos en Ciudad y los invito a ustedes también, hermanos, allá en el Minuto de Dios y de los que estén conectados ahorita en cualquier parte de Colombia, es que siempre que te pregunten, ¿cómo estás? No vamos a decir, no hay pasando una prueba, no hay dificultad, no hay con el mínimo, no hay llevándola, sino que cada vez que te pregunte, ¿cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están ustedes? La palabra es en manos de Dios. ¿Cómo están ustedes? En manos de Dios. Y tenemos allá una cartelera grande en 2 lugares del salón. Y en cada asamblea, siempre que les mando un mensaje es, ¿cómo están ustedes, mis hermanos? Y lo que deben de responder, estamos en las manos de Dios. Es lo que hay que proclamar siempre. Estamos en las manos de Dios, pero con fe, con esa certeza que es verdad, que estamos en las manos de Dios, que Dios no nos abandona, Dios no nos suelta, Él nos ama, Él quiere lo mejor para ti y para mí.
Que hay pruebas, sí, y no quiere decir que las pruebas son maldición. Yo diría, las pruebas hacen parte de la bendición que Dios tiene para nosotros. Las pruebas son bendición para nosotros, porque a través de la prueba, una explicación, son muchos, pero una razón es que a través de la prueba yo me acerco al Señor, yo me aferro más a Él, yo oro más con Él, me encuentro más con Él, clamo más a Él. Entonces, ¿qué pasa? Esa prueba se me vuelve en bendición porque el Señor responde a mi oración, a mi clamor, al clamor de la esposa. Cuando ese hijo está pasando por pruebas y uno ora por sus hijos, y uno dice, no, mamá, papá, ya resolví la situación. ¿Qué te llevó esa prueba? Quedó pausado. Porque Sí, nuestros hijos ya. ya tienen barba en pecho y ya la hija tiene hijos y tiene esto que no podemos seguirlos formando en la fe, seguirlos fortaleciéndonos en la fe. Mis hermanos, nuestra vida debe ser una vida de fe, de oración, constante, permanente, creyendo que por muy grande que sean las pruebas, esa prueba va a ser para bendición y gloria de Dios, porque Dios, el Señor siempre se glorifica a través de pruebas, a través de signos, de señales, Él se glorifica en tu vida y en mi vida. Mi querido hermano, yo quiero que por un momento cierre tus ojitos. Vas a cerrar ese regalo grande y maravilloso que son tus ojos y vamos a decirle al Señor, pero antes de decirle, vas a pensar un momento. ¿En qué momento de tu vida te has olvidado de Dios por una situación, por una prueba? ¿En qué momento de tu vida, de una prueba de un hijo, de un familiar, te has olvidado de Dios? ¿O te has sentido que Dios no te escucha? ¿O has sentido que tiene preocupación porque hay una necesidad y no hay con qué suplirla? Y como que ha estado en un momento de angustia. Piensa en ese momento. Señor, en esta noche venimos ante ti, mi amado Dios, y ante todo queremos pedirte perdón por aquel momento en que hemos perdido nuestra fe, en aquel momento en que hemos pensado que tú no nos escuchas, que tú estás lejos de nosotros, en que hemos pensado, Señor, que tú no existes tal vez. Te pedimos perdón, Señor, por los momentos que tal vez hemos renegado o hemos tirado la toalla porque simplemente se acabó nuestra seguridad, el trabajo o el dinero o cualquier cosa. Señor, perdón. Perdón, Señor, porque en muchos momentos te hemos dado otros lugares diferente al primero en nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falla, nuestras equivocaciones. Te pedimos perdón, Señor, porque nos angustiamos pensando, Señor, en que todo lo debemos responder nosotros solamente. Señor, perdónanos. Y te pedimos, Señor, que aumente nuestra fe. Señor, te pedimos que aumente
esa seguridad en ti, esa confianza en ti, esa esperanza, esa fe que tanto necesitamos. Confiamos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe. Danos esa alegría que cada día que vive es un regalo tuyo. Amanezca como amanezcamos, es una bendición amanecer con vida. Tal vez enfermos, pero estamos con vida, porque tú eres la medicina, tú eres la salud, Señor. Tú eres la vida. Gracias, Señor. Gracias. Te damos gracias por las pruebas, por las que hemos pasado también en algún momento de nuestra vida, por las que tengamos que pasar, Señor, porque sabemos que tú vendrás y estás siempre con nosotros y vendrás a nuestras vidas a consolarnos, a levantarnos, a fortalecernos, Señor. Gracias, Padre Santo. Y en este momento es una linda oportunidad para orar también por ese ser querido, ese hijo, ese esposo, esa esposa, esa hermana, esos padres, esos hijos que tal vez están pasando por momentos difíciles. Decirle, Señor, tómalos. Señor, tómalos. Hazles entender que tú eres el Dios que provee, el Dios que garantiza una verdadera felicidad, una verdadera esperanza, que no nos fallas, que cumples promesas, Señor. Te pedimos por esos seres queridos, por nuestros hijos. Te pedimos, yo te pido por mi esposa, Señor. Pedimos por ese esposo también, que tal vez sus seguridades están en el alcohol, en las riquezas, en los títulos. Te pedimos por ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender que tú eres el único Dios verdadero, que no tenemos que tener otros dioses, otros dioses que a veces ponemos la mirada en esos dioses. Señor, apártanos, Señor, de esos dioses, que el único Dios, único y verdadero seas tú, amado Señor. Regálanos tu Espíritu Santísimo, Señor. Regálanos tu presencia divina, tu paz, tu alegría. Regálanos tu gracia, Señor, para seguir adelante en medio de circunstancias muchas veces, Señor, pero que estemos firmes, Señor, contigo, caminando contigo, Señor. Danos tu Espíritu Santo, que es nuestro fiel compañero, nuestro proveedor, nuestro amigo fiel que nos acompaña. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven a mi vida, díselo, mi hermano. Ven a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Ven a mi hogar, ven a mi familia. Señor, Espíritu Santo de Dios, llena a mi esposa de ti, de tu gracia. Llena mi vida de ti, a mis hijos, a mis familiares, a mis hermanos de comunidad, a nuestra iglesia católica. Espíritu Santo de Dios, derrámate con poder en cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor. Bendito, bendito eres. Alabado es tu nombre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios los bendiga y que no nos olvidemos que tenemos a un Padre maravilloso, que es nuestro proveedor y es el que nos da la paz, la tranquilidad y la alegría. Muchas gracias.